Aprovechando la presencia del jefe de gobierno y del secretario de Obras, al señor jefe de gobierno, ¿qué opinión le deja a usted el resultado del informe de la empresa Veritas Noruega a propósito de una mala soldadura como causal, o señor secretario de Obras, de la caída de la línea 12 del metro? Y a usted, señor presidente, por la noche observé en Fox News un comentario del expresidente Trump a propósito de las amenazas que él realizó en 2019 hacia el gobierno mexicano con relación a establecer aranceles contra el acero mexicano si el gobierno mexicano no desplegaba un mayor número de elementos de su Guardia Nacional en la frontera sur. ¿Cree que sería necesario, para aclarar ese acerto o no del expresidente en Fox News ayer a la 1 de la mañana, con relación a que él ejerció presión hacia México para desplegar mayor número de elementos en la franja fronteriza en esa crisis del 2019? Y también cree necesario que la canciller Bárcena haga un extrañamiento al Departamento de Estado para que la Agencia Internacional de Apoyo que usa el empresario aludido aquí, Claudio X González, pues no apoye estas campañas en contra de su gobierno, porque usted podría en reciprocidad actuar de la misma manera con los republicanos en un contenido electoral como el que se vive en los Estados Unidos en este tiempo. Y finalmente, para usted y para el jefe de gobierno, si puede existir una carta de responsiva a las empresas que están concluyendo la línea 12 para evitar una falla estructural como la del hace un año y medio, y de esta manera pues que no sea el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México, sino las empresas que están desarrollando esas obras se comprometan hoy a indemnizar. Ojalá nunca se vuelva a ocurrir este tema, y pues esos son los dos planteamientos, señor presidente. Sí, a ver, Martín, ¿me deja pensar a mí? No me dieron mucho tiempo. El dictamen del que hablas señala que hay deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Pues digamos, esa es la médula del dictamen, por un lado. Y por otra parte, en relación con ya la obra que se está realizando, todo este refuerzo, va a haber una entrega-recepción, hay un dictamen de seguridad estructural y también hay una constancia de seguridad estructural que está registrada. Eso es lo que señalaría puntualmente. No, es otra cosa, pero aquí nos estamos refiriendo a la médula del análisis de lo que sucedió. Quiero subrayar esto, que es que decía ese dictamen, señaló deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Y en cuanto, viendo hacia adelante, ¿qué se va a hacer para tener certidumbres? Que me imagino que es la inquietud que hay en la pregunta, pues es tener precisamente esta debida entrega-recepción, que implica pues también revisión de las autoridades que reciben, y por otra parte hay dictámenes de seguridad estructural de los tramos que se van reforzando y hay constancias de seguridad estructural que a su vez se registran. Es decir, hay todo un proceso de seguimiento sobre la seguridad de lo que se va realizando. Y señor jefe de gobierno, que el señor secretario de Obras nos invite a los reporteros a visitar la zona donde se hacen estas reparaciones, desde la falla estructural a nuestros días, para tener certeza, junto con el señor secretario, de que las cosas están bien, se van a entregar con claridad a los capitalinos, quienes finalmente usamos el sistema de transporte o la línea 12 en su momento. Bueno, ha habido mucha información desde el principio de todo el proceso. Incluso aquí se presentó una parte, digo, con tiempos cortos, pero de información también lo más detallada posible. Esa información se va a seguir dando de todo lo que falte y de lo que se ha hecho también. Y además los reporteros han estado viajando
en el metro ahora con toda libertad también. Señor presidente, finalmente, ¿vendrá ese extrañamiento al Departamento de Estado a través de la Cancillería mexicana? Bueno, acerca de eso ya lo hemos expresado varias veces aquí. Hay pruebas de que una agencia del gobierno de Estados Unidos entrega dinero a esta asociación fundada por Claudio X González y que ese dinero lo utilizan para golpear al gobierno que represento. Ya se ha dicho, no hay ningún desmentido, pero tampoco ha habido acción de parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a esperar a ver. La justicia a veces tarda, pero llega. Vamos a esperar. Y sobre las declaraciones del expresidente Trump, hubo un momento de mucha tensión. Uno, afortunadamente, nada más. Cuando él decide imponer aranceles de manera unilateral a México y amenaza con cerrar la frontera para que no lleguen ciertos productos, alimentos, mercancías procedentes de México a Estados Unidos. Entonces sí se genera una crisis. Afortunadamente se dialogó y se llegó a un acuerdo. Él dice que tuvo que ver con la movilización de elementos del ejército hacia la frontera. Y hubo algo de eso, pero no fue lo fundamental. El hecho es que intensificamos nosotros los programas para atender a la población migrante en sus lugares de origen. Iniciamos el programa de atención a pueblos de países centroamericanos y logramos, sin medidas coercitivas, logramos bajar el flujo migratorio. También cuando se da esa crisis, nosotros optamos por la negociación, por el acuerdo, sin someternos, porque yo le envié una carta que hice pública desde que toma él la decisión. Recuerdo que toma la decisión una tarde, yo estaba en Tlalpan, la casa, y me informaron y escuché el comunicado y le pedí a Beatriz que me ayude cuando no son horas de oficina, cuando no está Laurita. Entonces le pedí a Beatriz que me ayudara. Le dije, tú que escribes muy bonito, porque es buena escritora, y vamos arriba, ¿no? Que tenemos ahí arriba en la casa, en un segundo piso, como un despacho, y ahí está la computadora, y ahí le dicté la carta a Fox, digo a Trump. Y a los 20 minutos
la di a conocer. ¿No la tienes por ahí? Esa carta. Está en mi libro, A la mitad del camino. De inmediato. Es interesante la carta porque ahí le planteo que estoy dando instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que se traslade a Washington. Y ahí empieza una negociación bastante tensa. Al final se llegó al acuerdo. Yo iba porque convoqué a una manifestación a Tijuana, porque iban a entrar en vigor las medidas estas de aranceles un lunes y el domingo íbamos a hacer una manifestación. La hicimos, nada más que ya estaba resuelto el problema. Se resolvió el sábado. Yo tuve hasta que cambiar mi discurso, que ya lo había escrito, porque íbamos a responder igual. No nos iban a dejar ellos pasar una lista de productos y ya nosotros teníamos una lista de productos de ellos que no iban a pasar. Afortunadamente se llegó al arreglo, porque no es recomendable que haya guerras comerciales, y menos entre nosotros, entre países de América del Norte, porque nos complementamos. Eso ya no funciona. Imagínense qué haría la industria de Estados Unidos sin los componentes, sin las autopartes que se producen en México. O sea, claro que nos afecta a nosotros, pero también ellos. Están tan integradas nuestras economías que ya hasta hay fábricas de autopartes, de materiales bélicos, de la industria militar de Estados Unidos. Entonces, no es posible, no es recomendable, no es racional el que haya bloqueos, este tipo de medidas. Afortunadamente fue el único problema que tuvimos con el presidente Trump. Fueron mucho más los intercambios de respeto, de ayuda mutua, de cooperación con ellos. Fue muy buena relación. Y ahora con el presidente Biden, ayer a lo mejor algunos no llegaron a entender lo que significó el que el presidente Biden haya mandado por escrito una opinión en donde le pedían que se aplicaran medidas también de bloqueo comercial por el caso de la vaquita marina. Y él resuelve, porque tiene la facultad, de no aplicar ninguna medida en contra de México, ni aranceles, ni bloqueos de productos, porque lo que querían que en castigo no se permitiera consumir en Estados Unidos alimentos relacionados con la pesca de México, el atún, pero también el camarón y todo. Y él decide que no aplica
Fíjense que el Milenio, que es de mi amigo Francisco González, manejó la nota, que no es él, pues, son los que manejan el periódico, ¿no? Pues ¿sabe cómo la manejó? Le da un año de plazo Biden a AMLO. En vez de amaga o algo así, completamente manipulado. Y otros medios ni dijeron nada, pasó de noche, pero fue una muy buena decisión de respeto del presidente Biden, que le agradecemos. Miren, esto es lo que escribí esa noche, minutos después fue el 30 de mayo del 19. Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos, y ya está pasando. Ya no hay la migración de mexicanos a Estados Unidos que había anteriormente, porque en México hay posibilidades de trabajo y han mejorado los salarios, y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, como nunca, y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas, porque los aranceles era cobro de impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza
se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria. La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahí empezó y se fue al día siguiente Marcelo. Y afortunadamente, un sábado iba a entrar en vigor estas medidas del presidente Trump. El lunes ya se llegó al acuerdo y hubo el domingo el meeting en Tijuana, pero fue para celebrar de que se haya conseguido un acuerdo. Entonces, mantuvimos solo esta diferencia de fondo y en general con el presidente Trump nos entendimos bien, y ahora igual con el presidente Biden. No hemos tenido ningún problema con nuestros vecinos y ellos han aceptado respetar nuestra independencia, nuestra soberanía, que el trato, como lo ha dicho el presidente Biden, se dé en un pie de igualdad. Y vamos muy bien, somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos en el mundo. La inversión extranjera sigue llegando como nunca y es muy buena la relación económica y también la relación política, muy buena. La semana que viene va a estar la asesora para asuntos de seguridad, la señora Elizabeth, va a estar aquí de nuevo y vamos a tener una reunión conjunta, y hay dos equipos formados con este propósito, uno que encabeza Rosa Isela Rodríguez por parte nuestra y la responsable de la Casa Blanca, la señora Elizabeth, es la que coordina de parte de ellos todos estos esfuerzos. Los temas: migración, fentanilo, armas,
Y ahora va a ser trilateral, porque también van a participar de Canadá. Va a haber esta reunión la semana próxima.